A lo largo de este año hemos estado viendo la transformación que la gracia hace en hombres y mujeres comunes como nosotros. Cómo esas vidas fueron transformadas después de su encuentro con Cristo. En este mensaje y en el siguiente estaremos hablando de la gracia, pero actuando en el diario vivir del Hijo de Dios, en su diario caminar en este mundo. Gracia. La palabra en griego es charis, y la definición más común que usamos para la palabra gracia, para explicar este concepto, es un favor inmerecido de parte de Dios que se hace patente en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este mensaje veremos que la gracia no solo se limita a la salvación, sino que se extiende como una alfombra y como un techo en la vida de los hijos de Dios. Por supuesto, no significa esto que no habremos de enfrentar adversidades. Por el contrario, la vida cristiana está llena de dificultades y de retos. Quizá ahora mismo usted está experimentando circunstancias adversas en la familia o en su propia vida. Pero así como la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, como dice Pablo en Gálatas 3:24, la gracia es nuestro ayo en nuestro caminar con Cristo. Ayo significa tutor. Es la figura de una persona adulta cuidando a un infante. Y dice Pablo que eso fue la ley para nosotros. La ley fue la que nos condujo a nuestro encuentro con Cristo. Ahora la gracia nos toma de la mano y nos ayuda en nuestro caminar en Cristo. En Juan 1:16 dice la palabra de Dios: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El significado aquí, en este versículo, es que los hijos de Dios van recibiendo continuas oleadas de gracia de parte del Señor. Continuas bendiciones para ayudarle en su diario vivir. La gracia es un recurso provisto de Dios para usted, y eso es lo que estaremos viendo en el mensaje de este día. El título del mensaje de hoy es Manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de sus hijos. Manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de sus hijos. Y el texto es parte de la lectura que tuvimos este día y es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice nuestro texto de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Matthew Henry dijo lo siguiente: Pedro asegura que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, porque toda dádiva, bendición y favor vienen de Él, como dice Santiago 1:17, y porque Él tiene reservas de gracia para todo hijo suyo, y para cada necesidad y oportunidad de servicio. Ese mismo que en Cristo le escogió y le llamó a su gloria eterna, le sostendrá en medio de la adversidad, que al fin y al cabo son breves, un poco, y pequeñas en comparación con la gloria venidera. 3 puntos principales estaremos desarrollando en el mensaje de este día. Y son SSC, muy fáciles de memorizar. SSC. Todos relacionados con la gracia y extraídos del mismo pasaje que hoy estaremos estudiando, de nuestro texto. Hablemos entonces de la primera S. Salvos por gracia. Salvos por gracia. Quizá este es el concepto más familiarizado, con el cual estamos más familiarizados los cristianos. Salvos por gracia. Porque fue una palabra que escuchamos desde el momento en que alguien nos explicó el Evangelio. Pues el Evangelio
solamente es posible por la gracia de Dios. Perdón, la salvación solamente es posible por la gracia de Dios. Y ese es el corazón del Evangelio. Dios buscando al hombre. No hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para ganarse el cielo. Todo lo que está fuera de la gracia es una falsa enseñanza. Dice la primera parte de nuestro texto. Observe allí el pasaje que estamos estudiando esta mañana. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hermanos, Dios, nuestro Dios es el Dios de toda gracia. La esencia de Dios es la gracia. Así como la esencia de Dios es el amor, es la santidad, también lo es la gracia. Y por esa gracia Él nos llamó de ese estado de condenación y nos ha trasladado a las mansiones de luz, y solamente ha sido por su gracia, por lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Al estar estudiando este pasaje, pensaba cuántas personas hubieran sido libradas de sectas y de falsas doctrinas si hubieran conocido la palabra de Dios. Todo lo que enseña que usted puede hacer algo para ganarse el cielo, el favor de Dios, no es verdad. Es una rotunda mentira. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Qué tranquilidad para usted! Saber que por gracia usted ha sido perdonado. Que la gracia salvadora ya es una realidad en su vida. Pero hay un pensamiento que cuando viene, exprime nuestro corazón y lo constriñe. Es cuando pensamos en nuestros seres amados que no conocen a Cristo aún. Porque dice la palabra de Dios que todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Sabe? Todo ser humano se hace la misma pregunta. ¿Qué pasará después de que yo muera? Por supuesto, algunos tratan de acallar su conciencia con pensamientos de hombres, con filosofías tal vez. Pero al final de cuentas, todo ser humano se hace la misma pregunta. ¿Qué sigue después de esta vida? La semana pasada, el viernes pasado, trabajando en un rancho, estaba en la oficina donde normalmente hago la parte que me toca hacer allí, y estaba el dueño de ese rancho. Él estaba del otro lado del escritorio y yo de este lado. Y la pregunta fue de parte de él directa y sin rodeos. La pregunta fue, ¿qué pasa después de que uno muere? ¿Qué continúa después de que uno muere? Algunos dicen que aquí se termina todo, otros dicen que vamos a un viaje muy largo, que pasamos a otro plano. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué hay después de la muerte? La pregunta vino. Obviamente no es la primera vez que hablamos del Evangelio con este hombre, pero la pregunta vino porque había estado viendo las publicaciones y todo el contenido que se publicó en Semana Santa. ¿Sabe? Cuando vino la pregunta directa, le dije, Señor, gracias, porque el Espíritu Santo está inquietando el corazón de este hombre. Entonces, pausé lo que estaba haciendo y tomamos tiempo para hablar del Evangelio. Y aquí yo quiero animarte, querido hijo de Dios. Mantente atento a las señales que las personas a tu alrededor dan, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. Todos tienen la misma pregunta, solo que este hombre se atrevió a expresar la duda que había en su corazón. Llegó el momento que ya no pudo contener lo que estaba ahí y lo expresó. Así están las personas a nuestro alrededor. Entonces quiero animarte con esto. ¿Por qué? Porque tú ya conoces el final de tu historia.
Tú ya viste el final de la película, incluso antes de que se filme. Tú sabes a dónde estarás por la gracia de Dios, pero no así las personas sin Cristo. Y quizá los tiempos que están viviendo ahora sean tiempos adversos, tiempos difíciles. Pero les digo con la autoridad de la palabra de Dios, gócense, queridos hermanos, amadas familias, gócense en la adversidad, porque por gracia usted ya fue salvado de la condenación, porque la gracia es una realidad ahora en su vida. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 3 al 6. Leo el pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta es la realidad de cada hijo de Dios. Ahora, este es su estado. En realidad, esta porción, hermanos, es un himno de alabanza y de gratitud al Dios de la gracia. Y termina diciendo este pasaje, para alabanza de la gloria de su gracia. Puesto que charis es gracia y que indica el favor de Dios, ese favor inmerecido para los hombres pecadores, la gloria de la gracia es el brillo con que resplandece esta gracia para nosotros, hombres pecadores, salvos por gracia. Hablemos en segundo lugar, sostenidos por gracia. Esta es la segunda S del mensaje. Sostenidos por gracia. Dice la segunda parte de nuestro texto. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Qué frase tan corta? 8 palabras. Pero ¿cuánto encierran estas 8 palabras? Un poco de tiempo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Para algunos un poco de tiempo ha sido literalmente una semana de adversidad, de prueba. Para algunos este poco tiempo se ha extendido por un mes. Algunos llevan ya más de un año, pero ¿sabe? Hay algunos que este poco tiempo se ha extendido por más de una década. Y dice el apóstol Pedro, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, usted enfrentará adversidades, luchas, pruebas, ataques. Eso téngalo por seguro, querido hijo de Dios. Pedro vivió en carne propia lo que está escribiendo en esta epístola. Él estuvo en Roma, él vivió en Roma en la última década de su vida. Esta carta la escribió hacia el año 63. Justo un año antes de que empezara la persecución con Nerón en el 64. Pero para esta fecha, obviamente el ambiente ya se sentía, en el ambiente se palpaba la persecución que se desataría. Pedro está escribiendo en medio de esa situación. Él fue martirizado hacia el año 67. Él experimentó en carne propia lo que está escribiendo. La historia dice que cuando iba a ser crucificado, él pidió ser crucificado de cabeza, porque no era digno de ser crucificado como su Señor. Así que está escribiendo a alguien que está viviendo en primera persona lo que nos está diciendo a nosotros. Hermanos, este texto es un golpe, pero con un marro, sobre todas aquellas doctrinas falsas de la vida cristiana sin problemas, de la abundancia económica,
de vivir sin preocupaciones. No hay nada más falso que eso. En realidad esos son textos sacados de contextos para sacar algún provecho de los oyentes. Hermanos, si eso fuera cierto, entonces todos ustedes que están en situaciones adversas en este momento, no serían cristianos, obviamente, si la prueba fuera vivir vidas sin ningún problema, sin ninguna escasez. El Señor Jesucristo dijo que las zorras tienen guaridas, y las aves tienen nidos, pero que el Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Hermanos, enfrentaremos dificultades como hijos de Dios, pero Dios nos ha provisto de la gracia para sostenernos en estos momentos. La gracia es la que sostiene a los padres en medio de la incertidumbre de no saber qué pasará con su bebé en el hospital. Gracias a Dios por las enormes buenas noticias que hemos tenido en estas últimas semanas. Para los que estuvieron orando por Aranza. Y hace 2 semanas, saber que Aranza está en casa, después de ese diagnóstico de muerte sobre Aranza, después de todo ese proceso, con sondas en su cerebro o sondas gástricas, con la intubación porque ya no podía respirar. Hermanos, este es nuestro Dios de toda gracia. Esto es lo que sostuvo a estos padres, es lo que sostuvo a nuestro hermano Antonio y Lupita en este proceso en el que están. Esto es la gracia de Dios manifestada para sus hijos. Algunos de ustedes pueden ver hacia atrás el evento vivido. Cuando llegó la noticia de la enfermedad de su hijo y el diagnóstico nada alentador. La enfermedad de un padre, de una madre, de un esposo. ¿Qué fue lo que le sostuvo en ese tiempo? ¿Saber que alguien estaba orando por usted? ¿La visita de algún familiar? ¿La visita de algún hermano para tomar un tiempo de oración? ¿Las llamadas? ¿La oración por teléfono? ¿Los mensajes? Todas esas son las manifestaciones de la gracia de Dios. La gracia es lo que Dios usa para sostener a sus hijos en medio de la recia tormenta. Cristo es la gracia derramada para los hombres. Dice Isaías 32:2, Él es nuestro escondedero y nuestro refugio en la tormenta. Pero en el contexto de este versículo que estamos estudiando, nos enseña que no solamente el Señor nos sostiene en medio de las pruebas, sino también en medio de los ataques. Vea el versículo 8 y 9 que preceden a nuestro texto. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay diversas causas por las cuales llegan las adversidades a nuestra vida, las tormentas. Pueden ser los ataques, como leímos en este pasaje ahorita. Y si es un ataque, entonces la palabra de Dios nos dice qué hacer. Tenemos que resistir firmes en la fe. Tienes que crecer en tu fe para mantenerte firme ante las tentaciones y los ataques. Tenemos un enemigo que es cruel. El Señor Jesucristo lo describió en Juan cuando Él dijo que este enemigo nuestro ha venido para matar, para hurtar y para destruir. No tiene piedad. ¿Y cómo salir, cómo enfrentar los ataques? Resistiendo firmes en la fe. Pero también puede ser una prueba de parte de Dios. Y si es una prueba, la palabra de Dios nos dice cómo enfrentar las pruebas, cómo vivir en medio de una prueba. La palabra de Dios dice que nos humillemos ante el Señor y que caminemos por fe en este proceso. Que dependamos de Él, que te dejes tomar de la mano y camines con Él. Pero también puede ser consecuencia de un pecado o de las malas decisiones tomadas por nosotros mismos.
Si la causa de la situación adversa que estás viviendo es tu propio pecado, la palabra de Dios dice entonces que te arrepientas, que pidas perdón, que restaures tu comunión con Dios y crezcas en la fe, que crezcas en esa dependencia del Señor. Cualquiera que sea la causa de la adversidad, Dios ha provisto de la gracia para sostenerle. Sostener es la acción de un padre o una madre cuando toman en sus brazos a su bebé. ¿Recuerda la primera vez que tuvo en sus brazos a sus bebés? Ese momento es imborrable para los padres. No hay lugar más seguro que los brazos de sus padres para un bebé. Nunca le soltarán, nunca le dejarán caer. La palabra de Dios dice en Salmo 63:7, escuchen qué hermosa figura, esta manera de describir el cuidado de nuestro Dios en medio de las adversidades. Escuchen lo que dice Salmo 63:7, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Así como un padre nunca dejaría caer a su bebé al suelo, nuestro buen Dios nunca dejará caer a sus hijos tampoco. Hemos hablado de salvos por gracia, sostenidos por gracia. Hablemos ahora entonces de la C. Les dije que íbamos a hablar de S, S, C. Hablemos de la C entonces. Cimentados y restaurados por la gracia. Cimentados y restaurados por la gracia. Dice la última parte del versículo que estamos estudiando. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En este último punto, queridos hermanos, contemplaremos a Dios como el experto constructor que pone empeño en los cimientos para que la obra que Él realizó permanezca firme ante las adversidades, para que resista los embates de la naturaleza. Le veremos a Dios operando los cambios en las vidas hechas pedazos y cómo Él las restaura. Y veremos a Dios también como el amoroso alfarero, que ha creado una pieza hermosa, pero que alguien la rompió en muchos pedazos. Entonces el alfarero, en lugar de desecharla, esto es lo que hizo Dios con nosotros. Quiero que contemple esta figura. En lugar de desechar todos esos pedazos, el alfarero con amor vuelve a tomar cada uno de ellos y los vuelve a pegar, porque Él sabe cómo van colocados. Y restaura esa pieza. Por supuesto, las marcas ahí quedan de esa restauración. Las cicatrices permanecerán, pero volverá a cumplir su función. Quiero leer este texto que hemos estado estudiando en una versión que las últimas palabras que hemos leído de nuestro texto se apegan más al sentido original, y es la Reina Valera actualizada, y aparece en su pantalla este versículo. Se los leo, dice, y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará, os confirmará, os fortalecerá y os establecerá. Me gusta mucho esta versión, al menos para este versículo, porque explica de una mejor manera el sentido original de las palabras. Los 4 verbos están en futuro y son sumamente expresivos. Están hablando de una acción continua que Dios hará. Y se van a dar cuenta al estudiarlos en griego que son la misma terminación las 4 palabras, porque por la forma en que está conjugado el verbo. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
Dice, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y establecerá. La primera palabra es katartisei, restaurar. Es la reparación de un objeto deteriorado por el uso, aplicable por tanto a quienes en la batalla de la persecución o de la tentación han sido dañados, estropeados y rotos. Esta palabra aparece también en Mateo 4:21, cuando dice que el Señor vio a Jacobo y a Juan remendando sus redes. Es la misma palabra, remendar, componer algo que se rompió. Y el apóstol Pablo la usa en Gálatas 6:1, cuando dice que los cristianos maduros restauren al hermano que ha caído en pecado. Que no lo dejen ahí, que lo tomen y que lo lleven en ese proceso de restauración. Si alguien sabía de restauración, es el autor de la carta. Hermanos, de veras, se los digo, no puedo dejar de leer este pasaje sin pensar en el apóstol Pedro llorando. Al estar dictando este texto, su amanuense o su secretario fue Silas, el compañero de Pablo. Él fue quien escribió esta carta. Pedro la está dictando y me imagino al apóstol Pedro derramando lágrimas. Al pensar en su propia vida. Estamos viendo el final de la vida de un hombre que fue restaurado en el pasado. Él sabía el dolor de la restauración. Pero más vale, queridos hermanos, cuando te encuentres en una situación como esa, busca la restauración. No te quedes en ese estado de postración. El enemigo no tendrá piedad de ti. Por gracia, Dios te proveyó una familia de fe para ayudarte en tu proceso de restauración. La segunda palabra es esterixei, que significa consolidar, asegurar bien la colocación de un objeto en su lugar. En Lucas 22:32, el Señor Jesucristo usó esta palabra para Pedro. Esa ocasión cuando el Señor le dijo, Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y luego agregó, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, vas a fallar, pero no vas a quedar en ese estado de postración. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Queridas familias, hoy estamos siendo confirmados por este hombre que fue restaurado por el Señor, que fue consolidado por el Señor. La tercera palabra es estenosei, robustecer. Y esta palabra es sumamente interesante, queridos hermanos. Es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento esta palabra, robustecer. Significa equipar para el servicio activo. Y la idea de la palabra es la guerra. Es equipar a alguien para ir a la guerra. Estamos en una guerra espiritual. Nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y tenemos que estar alertas, queridos hermanos. Tenemos que estar preparados para enfrentar este tipo de ataques espirituales. Pero esto es lo que hace la gracia. La gracia, dice el pasaje, que nos ha equipado con todo lo necesario para resistir los embates del enemigo. Dios le equipó
para vivir en victoria en medio de la situación que están viviendo. Usted está completo, trae el equipo completo para enfrentar al enemigo. Y la cuarta palabra es temeliosei. Significa cimentar. Dios los colocará en un lugar inconmovible o les otorgará una cimentación especial con la que puedan resistir todos los ataques del enemigo de las almas. La palabra la usó el Señor Jesucristo al terminar el Sermón del Monte. Con esta palabra cerró el Señor el Sermón del Monte, cuando dijo que los que escucharan e hicieran lo que Él había predicado les iba a comparar con aquel hombre que cimentó su casa sobre la roca. Y cuando llegó la tormenta, los vientos y las corrientes, esa casa permaneció firme. Obviamente el Señor no estaba hablando de una casa, estaba hablando de las vidas, estaba hablando de usted. El Señor le ha equipado con todo para que sus cimientos sean fuertes, hermano, para que usted no sea movido por las circunstancias, para que no un día estemos tristes porque no hay trabajo, pero al otro día estamos alegres por las buenas noticias, ¿no? Y si llega una mala noticia, nuestro ánimo va por los suelos. Hermano, eso no es vivir en victoria. Eso significa que nuestros cimientos no son sólidos, que hemos aprendido a confiar en las circunstancias, pero no en lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos ha equipado, hermanos, y nos ha dado su palabra para cimentarnos cada día más y tengamos vidas sólidas, dependientes solamente de Él. Esta palabra también la usó el apóstol Pablo con frecuencia. En Efesios 3:17, él dice que estamos arraigados y cimentados en el amor de Cristo. En Colosenses 1:23 dice, fundamentados y firmes en la fe. Y el autor de Hebreos la utilizó para explicar que Dios puso los fundamentos de la tierra. Tan sólidos como los fundamentos de la tierra son los creyentes que se apegan a la gracia. ¿Qué necesitas hoy que la gracia haga por ti? Hemos hablado de salvación. ¿Tiene usted una relación personal con Cristo? ¿Es Cristo su Salvador? ¿O usted está confiando en otras cosas para llegar al cielo? Quizá en su moralidad, en sus buenas obras, tal vez en una religión. Quiero decirle que ahí no hay salvación. El Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, dijo el apóstol San Pablo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos. Él fue el que pagó por sus pecados. Solamente Él puede darle salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted no tiene una relación personal con Cristo, si usted no ha depositado su fe en Cristo, este es el día. Este es el día de salvación para usted. Ábrale su corazón, pídale perdón por sus pecados y acéptele como su Salvador. Quizá tú ya eres hijo de Dios. Tienes a Cristo en tu corazón, pero necesitas ser sostenido. Sientes que te has ido hacia abajo y no encuentras piso firme. Necesitas los brazos amorosos de Dios. Este es el día. Ven al Señor y dile, Señor, este es mi estado actual. Así me encuentro. Necesito ser levantado de este estado de postración. Levántame, Señor. El Señor ha provisto todos los recursos. Si necesitas ayuda, busca a alguien. Busca a un hermano maduro en el que puedas confiar para platicar de esa situación en la que estás. Y estoy seguro que el Señor le usará a él para ayudarte a salir de allí. Pero aquí tienes la palabra de Dios para buscar la ayuda que requieres. ¿O necesitas ser cimentado y restaurado?
¿Sientes que tu fe no es sólida? ¿Que viene un argumento y te tambalea? ¿Que las circunstancias adversas ponen en duda lo que tú crees? ¿O necesitas ser restaurado? Tal vez tu corazón está hecho pedazos. Tal vez alguien rompió tu corazón. Tus sueños se rompieron. Aquella meta parece imposible de alcanzar. Y escúchame bien lo que estoy diciendo. Parece imposible de alcanzar. Pero Dios tiene la última palabra. Alguien rompió tu corazón, alguien te lastimó, necesitas ser restaurado, o ese pecado con el que has estado batallando te ha mantenido en ese estado de postración y tu vida va de fracaso en fracaso. Tal vez tienes logros en tu vida laboral, económicos, pero no hay satisfacción en tu alma y tú lo sabes. Y nunca la sabrá hasta que estés en plena comunión con el Señor. ¿Qué necesitas que la gracia haga por ti este día? Ven al Señor, habla con Él y Él hará la obra que tú requieres. Termino el mensaje de este día con esta frase de Dwight L. Moody. Él dijo lo siguiente: nadie puede hacer provisión de gracia para el futuro, al igual que no puede comer hoy todo lo que habrá de necesitar en los próximos 6 meses. Ni tampoco puede llenar de una sola vez los pulmones con el aire que ha de sustentar su vida por una semana. Tenemos pues que recurrir a los almacenes ilimitados de la gracia de Dios todos los días, de acuerdo con nuestra necesidad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos, bendito Dios, por la gracia derramada a los hombres. Gracias, Señor Dios, porque no solamente operó los cambios para salvación en nosotros, sino que nos has dado de tu gracia para sostenernos en estos momentos tan complicados que el mundo está atravesando. Hay familias, Señor Dios, que están viviendo momentos muy, muy complicados, sumamente adversos, de mucho dolor y preocupación, de incertidumbre. Padre, provéeles de tu gracia, que ellos puedan ver tu gracia manifestada en sus vidas. Levántales, Señor Dios, de ese estado en el que están. Señor, tal vez quizá alguien necesita ser restaurado por ti, o cimentar aún más su fe para que sea sólida y pueda vivir de victoria en victoria. Padre eterno, haz tu obra en cada uno de nosotros, te lo suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigo que nos acompañó. Si en algo podemos servirle, tenga toda la confianza. Aparecerán al final del mensaje nuestros medios de contacto. Por favor, búsquenos. Estamos para servirle.